saludos al país, buenos días a todos. Somos Fuero de Opinión, transmitiendo desde Teleradio América, canales 1245 en la capital de la República Dominicana, para todo el país y el mundo a través de las redes sociales. Buenos días, Yaniris. Buenos días, David. Buenos días a toda la gente que nos sintoniza. De verdad que nos sentimos contentos y agradecidos de Dios hoy martes de estar aquí, ¿verdad? Compartiendo con toda la gente. Bueno, martes, ni te cases ni te embarques. Ni de tu familia te apartes. Es un refrán. Así es. Y miren, hay un tema recurrente en este programa y obviamente que llama la atención, y es que los maestros, como siempre, han decidido resistirse a ir a las aulas. Hemos dicho que en todos los países desarrollados, en ningún momento en medio de la pandemia, desde que se inició, a pesar de las muertes, las escuelas han cerrado. Todas las escuelas están abiertas presencialmente. Se ha establecido ya científicamente que solamente el 0.02% de los niños se contagian en el COVID, casi nada. Incluso ahora mismo se está llevando a cabo un proceso de vacunación en la República Dominicana que exime a los menores de 18 años de vacunarse en esta primera etapa. De manera que el hecho de que los maestros se sigan resistiendo a trabajar le tiene que decir mucho, ¿verdad?, al sistema de educación de la República Dominicana, especialmente aquellos que son responsables constitucionalmente de educar a nuestros niños. Recuerdo casi como ahora el estudio PISA y sus resultados. Señores, somos uno de los países menos educados, no del continente, del mundo. La República Dominicana está a la cola, totalmente a la cola, con respecto a niños de otros países. Es importante saber que esa educación de nuestros niños, especialmente aquellos de inicial, tienen que ser empujadas por el Estado Dominicano. Obviamente aquí hay una situación anómala, anormal, que obviamente no se entiende e ilógica. Por ejemplo, creemos que no es vinculante al Estado con la ADP. La Asociación Dominicana de Profesores es un gremio que velan por sus intereses. Esa asociación no vela por intereses ni de los padres ni de los niños, y mucho menos por el bien de la nación. Velan por sus salarios, velan por tener dinero mientras más mejor para seguir endeudándose a través de su famosa cooperativa. Y creo que el gobierno no debe retener de nada a ningún maestro para que a nivel del Estado puedan ellos y del gobierno suplir las deudas que emprenden en esa cooperativa. Creemos simplemente que el gobierno debe pagarle a los maestros el 100%, únicamente descontar la parte que tiene que ver con la seguridad social y listo. El maestro decide a quién pagar y a quién no. De manera que no sigan fortaleciendo ese monstruo que es la Asociación Dominicana de Profesores, que para mí son una vergüenza en la República Dominicana. Lo he dicho de manera reiteradas, lo mantengo por años, eso no sirve. De manera que si sirve para algo es para ellos mismos, pero jamás para la sociedad. Quisiera ver un gobierno, quisiera ver un ministerio de educación que entienda que la relación con los maestros debe ser empleador-empleados, empleador-empleados, que se hacen contratos, que tú con tu cualificación, como una persona que saliste de una universidad, está capacitado para impartir docencia, y yo entonces lo que hago es que te contrato a ti para que tú me sirva de manera correcta este pensum que va para los niños. Eso es, si usted no cumple con los horarios, con las clases, con su presencia, entonces usted es despedido, simplemente. Y ese despido no tiene nada que ver con huelga ni con nada. De manera que quisiera incluso que, en cada comentario hay que mencionar a los legisladores. Esos sí son malos, ¿verdad? Todo, aquí la Asociación de Maestros, de Profesores, incluso tiene acuerdo con el Estado a nivel congresual, porque hasta eso han llevado. Entonces, todos esos acuerdos que se han hecho deben ser disueltos y el país debe retomar un liderazgo que conduzca a nuestros niños a una mejor educación, que conduzca a nuestros jóvenes a una mejor educación, que podamos nosotros tener jóvenes que salgan de bachilleres dispuestos y preparados para emprender una carrera universitaria. Y eso no lo tenemos, no lo tenemos. Es tan así, está tan mal
la educación en la República Dominicana, que incluso en términos cultural, señores, aquí no se oye merengue, aquí es reggaetón, malas palabras. Mientras más guapo tú eres, más famoso eres en el barrio y más exitoso eres. Mientras tú exhibas mejor vehículo, mejor casa, mejor ropa, mejor tenis, tú estás como se dice, en moda, y hay que seguirte a ti, basado en antivalores, que es lo que promueve la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Gente que ni siquiera sabe hablar. La cantidad de personas dominicanos que hay en este país, que viven en los barrios, que se van a veces de cualquier forma, ya sea porque se lo llevó un familiar, porque se fueron en yola, porque se fueron en un machete, como usted quiera, tienen infestadas diferentes naciones con sus actitudes. Y cada vez que un dominicano de eso acomete un error o rompe la ley, se habla de los dominicanos, fruto de esos maestros. Todo es los maestros. Entonces, yo creo que ya está bueno de que el gobierno continúe apoyando esta barbaridad que se llama Asociación Dominicana de Profesores, que no deben estar en esa mesa sentados. Esa señora Guante da vergüenza también. Esa señora da vergüenza. Y a mí como dominicano, de verdad, que se lo digo, me siento mal que cada gobierno, para tener un brazo político en la ADP, porque aquí todos lo politizan, todas las acciones aquí son electoralistas, para tener un espacio político dentro de esa asociación, le permiten de todo, en detrimento de la educación de nuestros jóvenes. Bueno, ciertamente lo que dices es cierto, la preparación de los maestros en la República Dominicana es un tema a criticar, porque los maestros demuestran no estar preparados muchas veces para las mismas clases que imparten. Pero el punto a analizar, David, aquí debe ser si realmente el sector de la educación pública, porque sabemos que aquí tenemos muy buenos colegios, y los chicos, los niños, los estudiantes de colegios privados están dando la talla. El tema de la educación en la República Dominicana radica en lo público. Las escuelas públicas, que es donde van la mayoría de los niños, producto de que somos un país pobre y los padres no pueden pagar el costo quizás de un colegio privado. ¿Qué ocurre en la educación pública? Eso es una realidad que para conocerla hay básicamente que vivirla, ir a las escuelas y ver cómo esos niños se comportan, cómo se comportan los profesores, cómo se comportan los mismos directores de esos centros educativos públicos, ya que el trato, la educación que se da allí no colabora con eso que tú planteas, con que cuando una persona se va a otro país se comporte de manera distinta y civilizada, sino que la persona comete errores, la persona hace cosas que no deben hacer, que se llaman falta de educación, así le dicen en otros países, y por ello pagamos todos los dominicanos. Debo decirte que la gran inversión que hizo el Ministerio de Educación con el tema de la educación a distancia también es un tema a criticar, porque de una manera tan drástica venir a impartir las clases presenciales también puede traer cuestionamientos. Fíjate cómo en los países desarrollados las clases nunca se detuvieron, pero funcionaba de manera normal la educación virtual en muchos casos. Aquí la educación virtual en el sector público nunca fue real. Aquí la educación a distancia nunca ha sido real. Los niños reciben las clases por la televisión y muchas veces ni siquiera le están prestando atención. Pero quiero que sepas, David, y quiero decirle al pueblo dominicano que las escuelas tampoco les prestan atención a los profesores. Y esto es algo que debe llamarnos bastante la atención, porque si los niños van a las escuelas y no encuentran educación en sus maestros, ¿pueden ser educados? Si los niños van a las escuelas y el contenido que se le imparte no es el adecuado, ¿pueden aprender? No, lo que significa que la educación pública debe revisarse. Al día del anuncio del ministro de Educación el pasado viernes, él mencionaba que debe tener básicamente un 5%
para poder dar la clase presencial, un 5% de positividad o menos en las provincias, y solamente 3 provincias cumplían con este requisito a ese momento. La tasa de positividad al día domingo general de la República Dominicana era un 11.8%. Entonces debe revisarse. La educación privada no tiene problemas, el problema radica en la educación pública. El sector público debe revisarse. El ministro Roberto Fulcar, que dice estar muy preparado para el cargo, debería revisar eso, y debe llamar a los profesores, para que cuando las clases se den presenciales, que tampoco ese proceso se va a llevar a cabo, y ya verás que es parte de una improvisación del Ministerio de Educación, ya lo verás, porque el sector público no está preparado y los maestros presionan por lo que tú mencionas, pero él debe llamar a los maestros a que los maestros demuestren que tienen la capacidad de impartir la clase. Eso es parte del regreso a clases, que los profesores de una vez y por todas puedan demostrar que están preparados para impartir la docencia en nuestro país, porque lamentablemente seguimos quedando mal a nivel internacional y somos de los países muy cercanos. Yo me atrevería a decir que estamos muy cerca de ser el país menos educado del mundo. Claro, así mismo es, pero lo más interesante de todo esto es que, por ejemplo, los maestros no han sido tomados en cuenta ni están incluidos en la vacunación en el mundo de las personas que deben vacunarse primero. ¿Por qué? Porque los niños no representan ese riesgo y eso está científicamente demostrado. Pero aquí la ADP presiona e incluye a los maestros. ¿Quién sabe cuánta gente? Ayer miraron 7 del COVID. 7. Quizás personas que tienen problemas previos al COVID, que cuando se les junta el COVID, entonces mueren. Entonces esa gente debe estar primero con maestros. Los maestros no están incluidos en ninguna parte. ¿Pero quién hizo la presión? La ADP, obviamente. La ADP hizo la presión. De que si debe ser todo vacunado antes de ir a clase, y el gobierno le da el brazo a torcer. Simplemente. Pero ahí es que está el problema. Y cuando usted tiene un padre que se muere, una madre que se muere, una persona que tiene un problema previo que muere, para que le quitan esa vacuna a esa persona, para dársela a un maestro porque están presionando, quitándole la vida también a gente, señores. O sea, el maestro no está incluido, no están incluidos en los servidores prioritarios, como son los médicos, por ejemplo. Los policías. Todavía, un camarero, es muy importante vacunarlo con un maestro. Es que el camarero va a servirle a gente mayor de edad, a gente grande. Pero el maestro está con niños, y los niños está demostrado que un niño es 0.02% demostrado. O sea que prácticamente nada, el COVID para un niño no es nada. Es para personas que tienen problemas previos, problemas de hipertensión, problemas de diabetes, gente que tiene, por ejemplo, un cáncer, personas que tienen problemas de morbilidad. Y ante estos problemas, entonces, ¿cómo usted le va a quitar el chance a esa gente para vacunar a un maestro? Una gente que lo que tiene son 30 años, 35 años, 40 años, que se va primero porque es maestro. O sea, estamos frente a una barbaridad, pero una barbaridad que comete el mismo gabinete de salud que dirige la vicepresidenta, que no puede ser. El maestro hay que sentarlo, mire, y educarlo a ellos, el maestro actúa como un chofer de carro público. El chofer de carro público anda con un bate, con una piedra, anda con un cuchillo, con un machete. Así está el maestro en su cabeza. Ellos exigen como gremio y ya lo que ellos exijan es, se lo dan o no hay clase. O sea, estamos frente a bárbaros. A bárbaros. Entonces, esa gente que actúa así, piensa así, y no lee, no ve los datos internacionales para poder sentarse en una mesa decentemente, poder hablar con sentido. Esa gente no tiene sentido de hablar. El sentido de ellos es la cantidad de profesores que tienen y quizás que en un momento determinado ejerzan una función electoral en un momento de elección. Y los partidos con el poder, entonces ya vas a torcer. Y entonces yo estoy en contra de eso. Aquí nunca jamás ningún partido político, ninguna bandera, ningún color puede ser muy importante que la Constitución de la República, que obliga a los estados a educar a sus hijos. Eso es así. Entonces, hay mucha gente que se invita por este tipo de comentarios en el mismo gobierno, pero estamos hablando de las cosas tal cual son. Y no nos referimos a este gobierno, son todos los que han pasado.
para que no vayan ahora a pintar a uno de nada. No, son todos los que han pasado, que han dado el brazo a torcer esa asociación, una asociación que busca su propio lucro, todo el tiempo, nunca jamás vaya a esperar usted del ADP ninguna acción que vaya a favor del estudiantado o del país, que no sea a favor de su cuarto, de sus intereses. Nunca espere eso, jamás lo espere. Pero la educación pública, por lo que te estoy planteando. No, pero la educación aquí no solamente la pública, también la privada. Aquí hay muchos problemas. Porque la privada está obligada a acatar lo que el Estado hace. Pero ahí es que voy. Pero ¿quién doblega? ¿Quién está doblegando al gobierno? Son los mismos profesores del sector. No, lo que pasa es, fíjate, la ADP es fuerte en el sector público, no en el privado. Porque, ¿cómo tú le dices a un colegio que tú vas a partir de docencia porque estás en desacuerdo con tal cosa? Los colegios tienen una relación, que es la que yo digo que debe tener el Estado, empleador-empleado. Estamos de acuerdo con eso. Entonces, el Estado no tiene una relación así. Cuando usted cae en la nómina de la ADP y entra en esa asociación, ya usted pareciera ser empleada de la ADP y no del Estado dominicano. Entonces, esa gente se va por la ADP y no se va por el Estado, que es su patrón, su empleador. Ese es el problema que hay. Hay un problema de autoridad y un problema de distorsión de la ley que viene arrastrándose hace muchos años. Y es por eso que no tenemos buena educación, hasta que el gobierno no tome la rienda de eso y que entiendan, hacerle saber a los maestros que esa relación es empleador-empleados. Vamos a seguir ese problema, Yanira. Y miren, hay un tema que tiene que ver con los hidrocarburos. Ustedes saben que el hoy ministro de Industria y Comercio, el señor Ito Bissonois, diputado de la República por varios periodos, es el actual ministro, y él, durante la campaña, sacó una fórmula donde él acusaba al gobierno anterior de estar empujando y sacándole dinero a la población con esta ley de hidrocarburos que cada semana fija un precio a los precios de los distintos combustibles en la República Dominicana. El presidente de la República, en su discurso del pasado 27 de febrero, ha anunciado de que va a haber un cambio en la ley, que se va a estudiar la ley y va a haber un cambio. Porque la verdad es que cuando usted observa que un galón de gas le vale a una persona 129 pesos, un galón de gas, o cuando un galón de gasolina le vale a una persona alrededor casi de $4, por ahí que anda 200 y pico de pesos. Cuando usted, $4 más o menos, cuando usted ve eso, usted se da cuenta de que somos el país con el combustible más caro del mundo. No hay un país que tenga el combustible más caro que la República Dominicana. Entonces, con un desorden del tránsito, donde usted en cada taponcito se tiene un tiempito ahí, porque hay demasiado tránsito en este país. No hay una organización del tránsito, donde en cualquier esquina usted se encuentra con un motor franqueador que lo para usted que está en verde para que venga un funcionario de quinta categoría a pasarle por el lado. Usted pagando el combustible y su tiempo para trabajar, el funcionario haciéndolo con el combustible que usted paga. O sea, todo eso irrita. Pero la verdad es que no podemos seguir con estos altos precios, porque además de la subida del dólar, además de la subida, obviamente ha habido una subidita pequeña del barril de petróleo, además de eso, señores, cuando usted sube el combustible, la intermediación, o sea, las personas que se dedican a comprar en el campo para vender entonces al supermercado, le sube el precio al supermercado porque ellos gastan más dinero en el transporte. Entonces, el supermercado, cuando tiene el producto en las góndolas, tiene que cambiar el precio para que finalmente sea el comprador, o lo que se llama el comprador final, ¿verdad? La redundancia, pague por ese precio que somos nosotros. O sea, todo esto estamos viéndolo y hay una presión de alza de precios, por una presión que hoy por hoy ha hecho que la inflación se coma el dinero del empleado. Si usted ganaba 25, 30, 50, 100 mil pesos hace apenas 6 meses, usted está ganando quizá el 70% de ese dinero.
porque el otro 30 se fue la inflación o subida de los precios. O sea, con 10,000 pesos, usted va al supermercado hoy y con lo que usted compraba ayer 6 meses atrás, entonces usted va a comprar casi la mitad, o un poco más de la mitad de lo que compraba antes. Entonces el dinero se ve empequeñecido, la inflación se come, la economía del hogar, y eso obviamente, esos embates, quienes más lo sufren son los de abajo. Así es, ese planteamiento que haces es precisamente a lo que se refería el presidente de la República, Luis Abinader, cuando el 27 de febrero en su discurso decía que se revisaría la ley de hidrocarburos por el tema del alza de los combustibles. Esto es un poco, digamos, cuesta arriba hablarlo ahora, después que el mismo ministro de Industria y Comercio, pues Ito Bisonó, habría dicho muchas veces que la fórmula rebajaría inmediatamente los impuestos que los dominicanos pagan por los combustibles, porque ese es el tema de la ley a estudiar, el tema de los impuestos. La ley 112 del año 2000, tiene un reglamento 307-01, deben revisarse porque el pago de los impuestos que se hace por los hidrocarburos, especialmente por los combustibles, es demasiado alto. Entonces, expertos han determinado que aunque el barril de petróleo sea gratis, oiga bien, nosotros aún así estaríamos pagando mucho dinero en comparación con lo gratis por la compra del gas licuado de petróleo, por la compra de la gasolina, y todo eso, todo ese costo de los combustibles lleva a lo que planteabas al inicio, David, del alza de los productos de la canasta básica, porque los productores que tienen que trasladar sus productos a los supermercados, a los colmados, entonces ahí va la cadena de que todo el mundo le sube a los productos, y al final quienes sufren son las personas que en sus hogares tienen que darle de comer a sus hijos. Por lo que esperemos que ciertamente se revise, señor presidente Luis Abinader, la ley de hidrocarburos, y que no se quede solamente en el discurso del pasado 27 de febrero. Así es. Miren, nosotros antes de la pausa vamos a tocar un tema que tiene que ver con la seguridad de todos. Hablamos de la vaguada. Cada vez que en este país se habla de agua, nosotros pensamos en las periferias de las provincias. No hay aquí una provincia en este país cuyas periferias no estén llenas de pobreza, de gente viviendo de una manera horripilante, de personas que se han arrimado a los pueblos, muchas veces llegado de los campos, y han construido casuchitas, casitas, como usted quiera. Obviamente ahí se incluye la haitianización también de cada provincia, de cada cabeza de provincia en la periferia. Y estas aguas, estas vaguadas que están anunciadas para el día de hoy, en el caso de Santiago, por ejemplo, la parte norte, la parte noreste del país, María Trinidad Sánchez, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Noel, estas provincias están hoy por hoy en alerta, y las aguas destapan mucha pobreza de ambas partes. Primero, pobreza material y suciedad, porque cada vez que viene cualquier aguacerito, usted ve la cantidad de plásticos, de basura, ¿verdad?, que arrastran esas aguas. Entonces los invernales, que son por ejemplo lo que tiene la calle, ¿verdad?, ese hoyito que usted ve donde se ve el agua, ese ducto donde se ve el agua, entonces se llenan de plástico. Al llenarse de plástico, entonces tapan la corrida de las aguas, entonces las calles se inundan, y se inundan todo alrededor. De manera que aquí también hay un problema de educación con respecto al no tirar basura, con respecto a la venta, por ejemplo, de los plásticos. Ya las fundas plásticas no se están usando. Ya usted va a cualquier país y usted va al supermercado y la cajera le deja su compra ahí mismo. Le dice, ¿usted quiere una funda para vendérsela? Entonces usted compra una funda obviamente que es, claro, una funda que usted puede usar siempre cuando va al supermercado. Entonces esa funda es biodegradable, se degrada fácilmente, pero ese plástico no se degrada, el vaso fondo se degrada, el plástico fondo se degrada. Todo eso dura años
para degradarse muchísimos años. El plástico ya se está usando poco. Incluso ahora mismo usted va a McDonald's y no le dan un sorbeto. El sorbeto, el chupi, no se lo dan, porque ya ellos prohibieron eso. Que no, bebase su refresco así, del vaso a la boca, sin el chupi, porque también, o sea, todo eso se está eliminando. Y hemos nosotros, dicho aquí, instado a Industria y Comercio para que prohíban la venta de plástico en la República Dominicana, las fundas plásticas. Fíjense que en los supermercados lo único gratis que hay en demasía, en grandes cantidades, son las fundas. Usted va a decir, ponme la doble, que eso pesa mucho, te meten 5 fundas, y no le importa, porque eso no vale nada, y tanto daño que hace. Entonces, hacemos un llamado a esa población dominicana que está en esa parte norte del país, Santiago, la parte del noreste, Puerto Plata, Monseñor Noel, La Vega, que está incluida en Santo Domingo, aquí en el distrito va a llover también. O sea, que tengan precaución aquellos que viven al lado de cañadas, de ríos, de alguna rigola, porque siempre el agua busca su causa. Por eso son las alertas que UNAMED emite a la población, sobre todo a la población del nordeste, como mencionaste, porque allí se pueden ocurrir inundaciones, pueden pérdida de vida, deslizamientos, como han ocurrido en otras ocasiones. Pero fíjate eso que planteas de la basura que sale cuando llueve, también es falta de los gobiernos locales, de los ayuntamientos. ¿Qué están haciendo los ayuntamientos para colaborar con eso? Para colaborar con la salud, porque eso es parte de la salud del ciudadano, porque las aguas se contaminan cada vez que llueve y las aguas se necesitan limpias. Entonces los gobiernos locales tienen mucho que ver en esto, y los ayuntamientos, ahí se demuestra que no tienen muchos alcaldes la capacidad de dirigir esos gobiernos locales, esos pequeños gobiernos, porque no pueden ni siquiera recoger la basura, que es lo básico. Pero vamos a esperar, David, que las lluvias no afecten, ni dañen, ni dejen daños, ni pérdidas de vidas, ni tampoco pérdidas materiales. Así, vamos con una pausa, retornamos.